Nuestra historia comienza con un hombre que muere por el precio de un vaso de vino barato, 3,5 reales. Eso fue todo, ni tierras, ni herencias, ni amantes, solo 3 monedas de cobre, y esa nimiedad convirtió un cortijo de Granada en el escenario de uno de los crímenes más absurdos y espeluznantes de toda la crónica negra española. Hoy te contaré el crimen del 3,5. Ocurrió entre el 1880 y 1930 en la Vega de Granada, una época de pobreza, aunque la Vega era un paraíso agrícola de regadío, olivos, remolacha y tabaco. La riqueza se concentraba en pocas manos. La realidad es que había pocos y grandes propietarios, nobleza, iglesia o burgueses y miles de jornaleros sin tierra. Los peones cobraban de 2 a 3 reales al día. Con eso comían, vestían a sus hijos y pagaban la taberna. Las tabernas en los cortijos o pueblos eran el único espacio de ocio. Allí se iba después de 12 o 14 horas de trabajo en el campo. Era el lugar donde se cerraban tratos verbales y donde se ventilaban rencillas. Una risa, una burla o un ya te lo pagaré dicho con desprecio delante de todos era una humillación pública. En esa sociedad, el que dirán decidía tu prestigio. Si te llamaban avaro, cobarde o miserable, perdías respeto, trabajo y hasta posibles matrimonios para tus hijas. El honor no era abstracto, era supervivencia social. El reflejo perfecto de una sociedad rural andaluza empobrecida, donde la mentalidad del honor pesaba más que la vida misma. Más vale morir que quedar en ridículo. La humillación pública era peor que la muerte. No había bancos ni crédito fácil. Si alguien te debía dinero y no pagaba, no podías reclamar judicialmente. La usura y las deudas pequeñas eran cotidianas. La gente vivía al día, si llovía mal o la cosecha fallaba, pasaban hambre. Esto creaba una tensión constante. Cualquier nimiedad económica podía interpretarse como ataque personal. En aquellos cortijos no había luz eléctrica, solo una vela y el miedo a que tu vecino te mirara mal. 3,5 reales era exactamente lo que costaba una botella de vino o una apuesta de cartas. Las puertas se cerraban con una tranca de madera porque la Guardia Civil tardaba horas en llegar. Y en esas tabernas de adobe, donde el humo del tabaco lo llenaba todo, cualquier mirada torcida podía acabar en sangre. 2 hombres se encuentran en una taberna rural. No sabemos sus nombres. Solo sabemos que tienen una discusión por unas monedas. Uno le pide al otro que salde su deuda, y este se burla de él, lo que supone una humillación intolerable. Ese acto hizo que ya no hubiera vuelta atrás. En ese momento, algo se rompió dentro del afrentado. En la mentalidad del ofendido, un ataque tan grave solo tiene una forma de recuperar el honor perdido. La noche siguiente, o quizá esa misma noche, cogió lo que tenía a mano. No sabemos si fue una navaja, una azada del campo, un garrote. Decidió que 3,5 reales se iban a pagar con sangre. Caminó por los senderos entre olivos. El polvo se le pegaba a las botas. El frío de la noche le calaba los huesos. La víctima volvía sola por un camino de tierra. No oyó los pasos hasta que fue tarde. El ataque fue brutal. Fue saña, golpes repetidos, cuchilladas que seguían y seguían. El cuerpo quedó destrozado, irreconocible, como si el asesino quisiera borrar no solo la vida, sino la memoria de esa humillación. Cuando el sol salió, el cuerpo estaba irreconocible. Los perros del cortijo ladraban como locos, y nadie se atrevía a acercarse. Cuando llega la Guardia Civil nadie habla. El terror ya está instalado en los vecinos. Las puertas se cierran con llave. Las mujeres no salen solas. La investigación inicial es lenta por el silencio comunitario. Tras el hallazgo del cuerpo, interrogaron a vecinos, familiares y conocidos de la víctima. Nadie hablaba. El pacto de silencio era norma. Delatar a un vecino, aunque fuera asesino, podría significar represalias eternas para la familia. Esto retrasó la investigación semanas o meses. La Guardia Civil se centró en el móvil obvio, la discusión reciente por la deuda de 3,5 reales. Testigos de la taberna o el mercado lo recordaban.
aunque no quisieran declarar formalmente al principio. Se investigaron rencillas previas, deudas pendientes y quién había sido humillado públicamente. El asesino era un conocido de la víctima, lo que facilitó el círculo de sospechosos. Finalmente, alguien rompió el silencio, probablemente un familiar del asesino o un testigo indirecto, o el propio asesino cometió un error, por ejemplo, se jactó en borrachera o mostró remordimiento visible. La Guardia Civil lo detuvo en su cortijo o casa, sin resistencia mayor. No fue una persecución cinematográfica, fue más bien una investigación paciente y basada en el boca a oreja rural. Una vez detenido y confesado, el caso pasó a la Audiencia de Granada. El juicio reveló el móvil absurdo, lo que causó conmoción en la prensa local y debates sociales. El asesino fue condenado, probablemente a pena de muerte por garrote vil o cadena perpetua, según la época y la hazaña probada. Después de semanas o meses de investigación por el silencio del pueblo, la Guardia Civil detuvo al autor. El caso pasó automáticamente a la Audiencia Provincial de Granada, el tribunal que juzgaba todos los crímenes graves de la provincia. El juicio era público y mediático. En la sala habían periodistas y curiosos de los pueblos. La acusación del fiscal era clara: asesinato con alevosía y ensañamiento, según el Código Penal de la época. Por otra parte, el abogado defensor intentaba que el crimen se viera como un arrebato provocado por el alcohol y el contexto social y económico que se vive en los pueblos. Cuando dijeron en la sala el motivo del asesinato, la sala mostró su conmoción. Al día siguiente los periódicos lo calificaron como el crimen más absurdo de La Vega, y se preguntaban si de verdad se podía matar por 3,5 reales. En cuanto al veredicto, lo que sabemos es que el caso generó peticiones masivas de pena máxima. En la época, para un asesinato con saña probada, golpes que continuaron después de muerto, el veredicto casi siempre era pena de muerte por garrote vil. La ejecución habitual en España hasta 1978 para estos casos, o, en casos con confesión o atenuantes, cadena perpetua o 30 años de reclusión. El jurado vio la saña extrema como agravante decisivo. Fue una venganza desproporcionada. El absurdo del móvil no ayudó al acusado. Al contrario, demostró que actuó por puro orgullo herido, sin justificación alguna. En muchos casos similares de la época, si la pena era de muerte, la ejecución se hacía pública o en el patio de la prisión, y la prensa lo cubría con detalle. A veces había indultos que el rey o el gobierno podían conmutar, pero en crímenes que escandalizaban tanto, rara vez los concedían. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este crimen? El juicio, aunque fue solo contra una persona, fue un espejo de la España rural de la Restauración y principios del siglo XX. Era el resultado de la pobreza extrema que vivía la gente del campo andaluz de la época y el honor mal entendido. 3,5 reales eran nada, pero humillar a alguien delante de la taberna donde se encontraba todo su entorno social reunido era todo. El veredicto reflejaba el debate de la época. ¿Hasta dónde llega el honor cuando la gente vive en la miseria? Por otra parte, tenemos que la justicia era lenta en estos entornos, por lo que para muchos tomarse la justicia por su mano era una opción, como pasó en este caso. También tenemos que tener en cuenta el silencio general en toda la gente de alrededor, por lo que parece entendían, en el fondo, por qué había pasado. El juicio público sirvió para recordar que la ley del Estado debía imponerse sobre la ley del hombre. Por otra parte, la prensa sirvió de altavoz, convirtiendo el caso en símbolo de la violencia endémica del campo andaluz. Durante semanas se publicaron editoriales pidiendo más guardia civil, escuelas y civilización en los cortijos. El crimen del 3,5 se usó para criticar el atraso de la España rural. Como nota final, el caso también creó un debate sobre la pena de muerte. Muchos granadinos pedían garrote porque lo entendían como un escarmiento. Otros más progresistas decían que la pobreza y el alcohol son los verdaderos culpables. Este caso alimentó esa discusión durante años. ¿Y tú qué opinas sobre el caso? Cuéntame en los comentarios.
qué te ha parecido el caso y si te gustaría que trajera más Crónica Negra. Suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima, si sales vivo de los túneles.